7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El doctor Carlos Aguinaga es presidente del Tribunal Supremo Electoral y miembro de Voces por la Democracia. El doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Bienvenidos. El tema que ponemos en análisis se refiere al calendario electoral y más allá de las fechas, ¿qué significado tiene lo que está mirando el Ecuador? ¿Son verdaderas alianzas entre partidos y movimientos o es una farsa esto de unirse? Porque uno no termina de entender. Por ejemplo, el Partido Socialista de la Información, no confirmada todavía porque habrá que ver si se inscribe o no, patrocinando al señor Virgilio Saquicela, por dar un nombre. O también el sector de Yacu Pérez, candidato presidencial, patrocinando a asambleístas que fueron destituidos y que hicieron un papelón en la legislatura última. Igual la Izquierda Democrática, esa disputa que tienen hoy entre los correístas de la ID, que quieren volver a la Asamblea Nacional, y los no correístas que se resisten ahí. Es decir, esto es parte de la crisis de las organizaciones políticas del Ecuador. Doctor Carlos Aguinaga, ¿qué estamos viviendo? ¿Hay verdaderas alianzas o es un cuento lo que estamos viendo? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a Arturo y a Esteban y obviamente a la comunidad, a quienes nos escuchan, siguen en las redes. Bueno, el sistema político de partidos en el Ecuador está diseñado para fragmentar, pero no es ya la primera elección. Creo que reiteradamente venimos insistiendo en que la necesidad de que se busquen frentes, coaliciones, alianzas de participación en base a acuerdos programáticos de gobierno, y tampoco hay el entendimiento ni la madurez suficiente de los políticos. Creo que les vence el ego, la vanidad, las falsas oportunidades, las falsas creencias, y abonamos siempre a la fragmentación. Tampoco, peor, podemos pedir una unidad o un frente para estructurar unas listas que vayan a la Asamblea Nacional de mejor calidad, con candidatos de altura, que representen, que vayan a hacer una verdadera acción legislativa y de fiscalización. Lo que seguimos viendo es la dependencia de este sistema de nominación de candidatos antidemocrático, inconstitucional, manejado por las élites, por los cacicazgos que designan prácticamente a dedo a los candidatos sin que exista unos acuerdos, un proceso electoral interno como establece el artículo 108 de la Constitución. No se hable de primarias. Primarias no existen en el Ecuador, no lo hay, no se han aplicado. Procesos electorales internos fueron a acomodar el artículo 108 de la Constitución, y hablan de unas elecciones representativas en la reforma al Código de la Democracia, que no es más que consagrar la violación del artículo 108 de la Constitución, porque el proceso electoral interno, en forma democrática, con paridad, con alternancia, con la participación de todos los afiliados, significa que vayan los afiliados a un proceso electoral y seleccionen sus candidatos. Eso no lo hemos visto. Lo que estamos viendo es que los dueños de los partidos designan a los ungidos de acuerdo a sus creencias, otros harán de acuerdo a los estudios y mediciones de encuestas, de sondeos de opinión, pero seguimos ahondando en este proceso de fragmentación, de una participación atomizada. Realmente no hay una madurez política, democrática en la clase política que diga, bueno, aquí proponemos esto para el país, nos hemos unido,
nos llamamos el Frente Nacional por la Reconstrucción Democrática, o como quieran llamarse, ¿no es cierto? Y seguimos dando tropiezos sobre tropiezos. Son pocas, bueno, ya hay algunas alianzas, se ve ya algunas alianzas más marginales, más regionales, no hay alianzas nacionales, no hay alianzas en la participación legislativa, o en muy pocas provincias, o se producen las mezcolanzas habidas y por haber, y las consecuencias son los resultados electorales que adicionalmente los actores políticos, los sujetos, los partidos, los candidatos, las organizaciones, no controlan las elecciones. Y al no controlar las elecciones, a último rato les queda el grito de que hubo fraude. Y en estas condiciones, doctor Aguinaga, estas alianzas realmente no van a funcionar más allá del interés, del apetito de llegar a un cargo, sea a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República, cuando sabemos que habrá una administración de 1 año y medio en la práctica. Bueno, es de 1 año y medio, pero también sirve de catapulta o para afrontar las elecciones del 2025. O sea, puede ser que quien gane la presidencia tenga no un mandato de 1 año y medio, sino tenga un mandato de 1 año y medio más 4 siguientes. Entonces, eso también puede ocurrir, no está descartado, de tal suerte que quien llega al poder tiene unas herramientas, ¿no es cierto?, para consolidarse el rato que esté en el poder político y le sea más fácil participar en la elección del 2025. Esta no es una elección de relleno, es una elección que obviamente es la primera vez que se produce en el Ecuador estas elecciones anticipadas, caída de los regímenes parlamentarios, mal regulada, ¿no? Por eso estamos en plazos inadecuados, acomodando las participaciones de las organizaciones políticas, y tampoco esto permite, el sistema que no permite ni siquiera filtrar, evaluar lo que pasa en la participación o en las condiciones de participación, porque las condiciones de participación no solo deben ser legales, también deben ser éticas. Y ahí viene el tema de los partidos de papel, los partidos de alquiler, e incluso en los partidos organizados ya se enquistan grupos que están vinculados con corrupción, con grupos de interés, con actividades ilícitas y con la narcopolítica. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID. Doctor Moscoso, ¿cómo ve este panorama? El calendario electoral por un lado y por otro estas supuestas o reales alianzas. ¿Qué piensa usted? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a buenos amigos como Carlos y Esteban, y un afectuoso saludo a la audiencia también. Bueno, concuerdo mucho lo que ha dicho Carlos. Creo que tenemos unas elecciones sui generis, y esto ha provocado una serie de problemas en las agrupaciones políticas en relación a las alianzas que pudieran hacer. Lo que ha incidido curiosamente en el número de candidatos, ¿no? Tenemos la mitad de candidatos que tuvimos en las elecciones pasadas a nivel presidencial, o la mitad de binomios, y eso en ese escenario, en el presidencial, incidirá pues en una menor fragmentación del voto, ¿no? Otra consecuencia de esto es que ante el plazo tan pequeño de campaña política, aunque ya debemos señalar que muchos de los candidatos ya están en una campaña política anticipada que el CNE, como siempre, no está controlando, tendrán poco tiempo para hacerse conocer y hacer conocer sus propuestas, ¿no? Entonces, los candidatos que no sean muy conocidos, que no hayan participado en procesos anteriores, la tendrán más compleja para hacerse conocer de cara a un resultado positivo en las elecciones. Y a nivel de asamblea, el escenario también está complicado. Se han tratado de inscribir alianzas para participar en las elecciones
al legislativo fuera de término, lo que ha implicado que muchos partidos se han quedado sin poder ser partícipes de esas alianzas y pues seguramente tendrán que inscribir sus candidaturas como partidos propios. Sí, y eso implicará seguramente que no tengan demasiada representación electoral. Y las alianzas, pues, seguramente se llevarán la mayoría del pastel en cuanto a los curules en la asamblea, ¿no? ¿Esto en qué repercutirá? Es en que probablemente tengamos una asamblea también menos fragmentada que la que tuvimos en el último periodo. Pero veamos también cómo se terminan de configurar esas listas, ¿no? Porque lo que estamos viendo, y como ha señalado Carlos, es partidos que tienen muy poco que ver entre ellos haciendo alianzas, ¿no? ¿Qué tanto pesará el tema ideológico y programático? Habrá que ver cuando se configuren esas listas de asambleístas, quién va primero. Eso será una discusión bastante, o quiénes van en los primeros lugares, será una discusión bastante álgida entre los partidos y movimientos sociales y movimientos políticos, porque los primeros de la lista siempre tienen más chance de entrar a la asamblea, ¿no? Y además añadiéndole el ingrediente adicional de que deben ser listas en un 50% encabezadas por hombres y en un 50% encabezadas por mujeres, ¿no? Y lamentablemente en este país la participación política de las mujeres siempre ha sido, como quien dice, hecha a un lado, si es que se quiere. Hay menos mujeres políticas por muchas razones, ¿no? Por muchas razones que implican ya la situación de las mujeres en el país, pero que también les pondrá problemas a los partidos políticos para tratar de configurar sus listas, ¿no? Entonces, también tendrán ahí que pensarlo muy bien. Esperemos que eso no implica que a las mujeres les pongan en listas que no tengan chance de ganar, ¿no? Que eso hacen muchos partidos y que redundará en una representación dentro de la asamblea menor de mujeres, aun cuando haya la disposición de que el 50% de las listas sean encabezadas por ellas. Doctor Moscoso, sin embargo, un problema que se ha visto es que se mantenga este sistema de proliferación de movimientos 280. Esto es insostenible. ¿Cómo lograr cambiar o hacer una reforma de la que tanto venimos hablando y no se concreta? Bueno, lamentablemente tuvimos una buena oportunidad con la consulta popular que llevó adelante el presidente Lasso y que sin embargo se la manipuló para tratar de convertirla, como de hecho se convirtió en un plebiscito sobre el presidente y no sobre lo que se preguntaba. Ahí había una pregunta muy interesante sobre el sistema de partidos políticos que hubiera ayudado a mejorar un poco la calidad de la representación. Lamentablemente no pasó. Y pues ahora nos enfrentamos con un sistema de partidos que es desastroso, un código de la democracia mal hecho, que tiene para empezar la posibilidad de que cualquiera se pueda presentar como candidato de un partido, ¿no? Entonces tenemos gente que salta de partido en partido dependiendo de la elección, o partidos que auspician outsiders justamente porque no forman cuadros, no tienen gente preparada dentro de sus filas, gente que pudiera afrontar una elección electoral y pues deciden buscar outsiders que pudieran ayudarles a ganar la elección, ¿no? Esto implica que quienes sean elegidos no responden a los intereses y programas del partido y que incluso podrían ser hasta contrarios a esos ya en el ejercicio del gobierno, ¿no? Y mientras tanto a nivel de asamblea, una fragmentación enorme, polarización y que se traduce al final en falta de gobernabilidad, ¿no? Entonces, es muy probable que el escenario que tuvimos ahora con Guillermo Lasso, con un bloqueo absoluto y continuo dentro de la asamblea, se repita dentro de la asamblea que venga en el año y medio que está por gobernar y probablemente en los 4 años siguientes, ¿no? Habría que trabajar en una reforma en ese sentido. Lamentablemente es una reforma que a los partidos políticos no les conviene, a los movimientos políticos tampoco, porque
es muy fácil hacer un partido, es muy fácil recibir financiamiento del Estado y es muy fácil llegar a obtener o obtener escaños en las organizaciones seccionales o en la misma asamblea, pues y eso puede justamente no va a ser apoyado por estos movimientos que se benefician de esa forma de funcionar de los partidos, ¿no? Entonces esta reforma tendrá que ser, creo yo, en algún momento aprobado nuevamente a través de una consulta popular. Ojalá sí se pudiera, porque veo difícil que sea aprobada a nivel de Asamblea Legislativa, ¿no? Bienvenido al doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Doctor Esteban Ron, ¿cómo ve usted este proceso ya? Hoy deben cerrarse las inscripciones, el calendario electoral, cómo se desarrolla, y estas alianzas entre partidos y movimientos, ¿son solo para cumplir con la formalidad o son verdaderas alianzas? Buen día. Buenos días, Miguel, Arturo, Carlos, a quienes nos escuchan. Un buen día, gracias por la invitación. A ver, el calendario electoral definitivamente está adecuado a este tipo de elecciones, unas elecciones totalmente extraordinarias, unas elecciones express, y creo que en ese sentido algo hizo el Consejo Nacional Electoral bien, al haber hecho una distribución al menos proporcional de los tiempos. Aunque es criticado el tema de la segunda vuelta, creo que la segunda vuelta electoral tenía que haber sido algo acelerado en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Nosotros estamos partiendo de una premisa. Ecuador, el país de candidatos sin partidos y de partidos sin candidatos. Eso es lo que lamentablemente está sucediendo en este país. Vemos que las organizaciones políticas en general tuvieron una incapacidad de reacción frente a esta situación de elecciones extraordinarias. ¿Y esto por qué se da? Y en virtud de qué se produce esta incapacidad de reacción, en virtud de dos fenómenos. El primero de ellos es que definitivamente ninguna organización política está cumpliendo con lo que el Código de la Democracia manda en cuanto a la formación político-partidaria de sus militantes o adherentes, es decir, no generan esta sinergia interna en la cual van preparando a sus futuros candidatos. Carlos ya señalaba, lamentablemente estamos con organizaciones políticas que todavía o donde todavía se ejercen este tipo de cacicazgos y la elección de candidatos a dedo. En segundo lugar, la apertura de las organizaciones políticas por una falla y una caducidad normativa. ¿Qué significa esto? Código de la Democracia establece la posibilidad de los candidatos invitados sin ningún tipo de restricción. Y mientras esa norma no se la cambie, no se la reformule, porque ya vemos que cumplió lo suyo, ya está caduca, sigue facilitando transfugismos, en ese sentido vamos a seguir teniendo esta fluctuación de candidatos entre ellos. Y en el tema ético y transparente, vemos que también, y de transparencia, perdón, vemos que también las organizaciones políticas están faltando al menos a la voluntad que están al menos representando, que es lo que sucede, y lamentablemente lo tengo que decir en estos espacios, porque si no es un falseamiento de la voluntad del elector. El día de ayer se intenta inscribir a una persona que fue censurada a través de un juicio político en una de las organizaciones como asambleísta nacional cuando tiene un impedimento generalizado de ejercicio de cargo público. Y si algún momento se posesiona, estará en la asamblea por 3 meses. Entonces, esos 3 elementos hace que lamentablemente el sistema de organizaciones políticas en el Ecuador no funcione y empiecen a colapsar. Finalmente, en el tema de las alianzas, el sistema de alianzas, el subsistema de alianzas dentro de las organizaciones políticas, ¿qué está generando? Que lamentablemente, como solo existen estímulos de alianzas, y ya Arturo lo decía, es fácil realizar o inscribir organizaciones políticas, igual es fácil coaligarse entre organizaciones políticas porque hay más estímulos que rendición de cuentas. Las organizaciones políticas lo único que hacen es pactos convenenciales, es decir, se alían, se coaligan para una elección en específico. ¿Por qué? Porque no hay una fiscalización ni siquiera del pacto de alianzas por parte del Consejo Nacional Electoral, sino un checklist de formalismos. Pero claro, el efecto político posterior de las alianzas es bastante calamitoso. ¿Por qué? Porque cuando dos organizaciones políticas que están confrontadas o que realmente
y de manera natural. No pueden coaligarse y lo hacen solo electoreramente. Después viene esta rendición política, es decir, si llega un candidato u otro candidato, la organización política va a estar exigiendo espacios decisionales de poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llega con esa deuda política, lamentablemente, en este tipo de alianzas. Ya vemos también lo que pasó con la presidencia de Guillermo Lasso, una alianza estrictamente electoral entre PSC, y creo que luego los resultados pues lo tenemos a vista de todos. Finalmente, y con esto termino, las organizaciones políticas fueron puestas a prueba, no sé si víctimas o fueron sujetos de un mecanismo excepcional como la muerte cruzada, y que en este sentido tenían que haber tenido una reacción natural, perdón, y no lo tuvieron. Ahí se quedaron manifiestos cuáles eran los problemas al interior de esto. Finalmente, ¿cómo eliminamos las organizaciones políticas? Ya lo decía Arturo, voluntad política, y es una reforma legal. ¿En dónde? En los umbrales de representación exigidos por parte de la ley, en este sentido, Código de la Democracia, cuando las elecciones o después de las elecciones, cuando éstas terminan, que los umbrales de representación de votos válidos sean mucho más altos para que éstas puedan ser eliminadas. Y ojo, también voluntad política del Consejo Nacional Electoral, porque ya vemos que después de las examinaciones también sus números no son muy adecuados y les permiten seguir o no les sacan la tarjeta amarilla a las organizaciones políticas. Eso como primera intervención, Miguel. Vuelvo con el doctor Carlos Aguinaga. En la práctica, para no generar falsas expectativas, va a ser difícil hacer una reforma a menos que ocurra algo extraordinario. Si el nuevo presidente, si uno analiza los tiempos, entraría en noviembre próximo, ya en febrero sería imposible hacer una reforma, porque es un año antes a las elecciones de febrero 2025, como señala la norma vigente. Por tanto, hacer una reforma una reforma estructural profunda va a ser difícil. ¿Qué hacer frente a ese panorama? ¿Cómo lograr, como decía Esteban, que haya también garantías con el máximo organismo electoral? Estamos atrapados sin salida, doctor Aguinaga. Por favor, el audio. Yo creo que sí, realmente estamos atrapados, estamos en un callejón sin salida, porque la reforma, cualquier tipo de reforma electoral, política, al régimen de partidos, va a pasar por varios tapices, por varios niveles de control. El primer nivel de control es de los caciques y de los administradores de los partidos y de las élites políticas, que ellos instruirán a sus asambleístas qué reforma puede valer y qué reforma no puede valer. De hecho, había ya un acuerdo antes de la muerte cruzada para regresar al método DON, ¿no? Que no se llegó a materializar. Pero este es un país en el cual el político y las organizaciones políticas transgreden las normas, la Constitución, la ley, permanentemente en la participación política electoral y en la representación. Vea el caso de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social electos, con prohibición expresa, derivado de una consulta popular, la pregunta 3 de la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Hicieron abierta campaña, estando prohibido. Entonces, hemos visto candidatos que han tenido sentencia ejecutoriada, que se han presentado y han sido calificados, es decir, no hay un respeto a la institucionalidad jurídica, peor a la institucionalidad democrática. Entonces, permanentemente estamos en esta vulneración y en este reto. Antes, por lo menos en el sistema antiguo, había lo que se llamaban las causas, por ejemplo, sobrevinientes de descalificación, que no le tocaba al órgano electoral, sino le tocaba al municipio o a la asamblea, que es este caso al que se ha referido Esteban, del juicio político. Como condición en la normativa electoral no existe.
es una causa sobreviniente, posterior, para el ejercicio de la función. Antes habían las causas de inhabilidad por razones de parentesco en la ley de régimen municipal y en la ley de régimen provincial, para evitar que el papá, el primo hermano se encuentren y se confabulen. Hay diversos conflictos de intereses en la integración de las listas. Entonces, una reforma desde la institucionalidad orgánica de los partidos, yo lo veo complejo. La única alternativa que le vería es hacer un trabajo como el que estamos intentando hacer, que salga por iniciativa normativa ciudadana o una consulta popular ciudadana, hacer un trabajo como el que hicieron los Días Unidos, que implica muchos años de labor ciudadana, de organización, de concientización, de formar bases ciudadanas, porque ese es el otro error que tienen las escuelas políticas temporales de interés que existen aquí. Aquí no hay organización de base, no hay formación política de las bases. Uno o dos partidos serán los que tengan una organización, el resto no tiene nada, son partidos, empresas electoreras que se activan y que hoy les cogió estas elecciones anticipadas dormidos, pero además es la prueba fehaciente de que no tienen ninguna estructura, ningún tipo de organización, que solo están viviendo del grito, de la oportunidad política de hacer oposición. No hay estructuras adecuadas de los niveles de oposición, ni tampoco agendas. Hay otros que tienen unas agendas de no permitir la gobernabilidad a nadie, ¿no es cierto? Porque es solo nosotros y nadie más. Y a eso súmele, Miguel, que al día siguiente de lo que se decretó la muerte cruzada, estamos todos los días sin excepción, estamos en una guerra digital, de propaganda digital, violando la Constitución y las leyes, y sin una autoridad que controle. Está en la Constitución, artículo 219, numeral 3. 3 facultades esenciales. 1, controlar la propaganda electoral. 2, controlar el gasto electoral. Y 3, juzgar las cuentas. Entonces, si no controlan lo que pasa en redes, en plataformas informáticas, en medios digitales potentes, si no hacen una acción, ¿no es cierto?, para buscar equilibrio en las condiciones de participación política electoral, mejorar los niveles de equidad en la participación política, y la autoridad no dice nada ni hace nada. Y además, los actores políticos, los sujetos políticos, son cómplices de esto porque se quedan callados. O sea, ven que esto está pasando en redes, en las plataformas digitales, en Netflix, en YouTube, que se promocionan, ¿no es cierto? Y todo el mundo calla porque todos pecan o quieren pecar del mismo... Claro, porque seguramente, doctor Aguinaga, se benefician de esto. ¿Hay cómo entonces desde el máximo organismo electoral controlar esta guerra digital que usted señala? Claro, hay cómo por lo menos minimizarla. No digo que puedan tener un control al 100%, pero pueden tener acciones. Todas las plataformas digitales tienen regulaciones de intervención política. Todas, Netflix, YouTube, Twitter, Facebook, todas tienen unas políticas, todos tienen una estructura de reclamos y todo eso. Y frente a un reclamo estatal de una autoridad competente, como ya se ha hecho en otros países, ¿no es cierto? El caso brasilero, por ejemplo, esto van a costar estos abusos. La campaña negra que hay en medios digitales, en redes sociales, es atroz. ¿Qué debe hacer la autoridad electoral para compensar eso de ahí?
tener una campaña sostenida en radio, prensa y televisión institucional, enseñando a la ciudadanía, orientando que no se deje engañar de esta campaña magra, sucia, que lo que único que hace es desvalorizar la democracia. Pero si no hay iniciativas para hacerlo, ¿no es cierto?, con inteligencia, con mecanismos, con una planificación, incluso sin planificación, ya viendo lo que está pasando, hay que tomar acciones y decisiones también, medidas preventivas, medidas de protección para evitar justamente este tipo de abusos. Pero para eso necesitamos una autoridad que sea objetiva, imparcial, independiente y que tenga los pantalones para hacerlo. A ver, este tema que ha puesto en escena, le pregunto a Arturo Moscoso, ¿es posible exigir al máximo organismo electoral que controle al menos algo y que el país no siga viviendo esta repetición de las fake news, las mentiras bien hilvanadas que salen en las redes sociales? No, por supuesto que es posible, porque las herramientas están ahí, como ha señalado Carlos. Es obligación del Consejo Nacional Electoral hacer este control. Pero esta es una situación que se repite de elección a elección, Miguel, lamentablemente, en donde el control del Consejo Nacional Electoral sobre la campaña anticipada, sobre la campaña sucia o sobre la campaña negativa, es casi inexistente, y en donde no hay consecuencias a largo plazo para las agrupaciones políticas que utilicen estas herramientas para posicionarse políticamente. Es lo que señalaba al principio, Miguel, ya estamos viviendo una campaña. Desde que se anunciaron las precandidaturas, ya estamos viviendo una campaña que podemos verlas en redes sociales, pero todo el tiempo, y en donde el Consejo Nacional Electoral no ha movido un dedo para ponerle límite a esa campaña. Incluso, si me permite, Arturo, proscriptos, quienes no tienen derechos políticos por mandato constitucional y ley electoral, haciendo campaña. Lo hicieron incluso en un ámbito como fue la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que no podían hacerlo. Incluso ahí está un presidente de ese organismo auspiciado por un movimiento con los colores, calificado por el CNE. Así es, Miguel. En esa elección tenemos un claro ejemplo de la inoperancia del CNE para hacer el control de la campaña. Tenemos ahí en el Consejo de Participación Ciudadana miembros del Consejo que fueron elegidos en una elección en donde hicieron campaña un partido político abiertamente, y que en donde no hay ninguna consecuencia hasta el momento sobre que hayan llegado a ocupar esos espacios a través de esta campaña, ¿no? Entonces, eso justamente constituye un ejemplo de la inoperancia del CNE para controlar cómo se hace campaña en el Ecuador. Lo que afecta a todos, ¿no? Lo que afecta a todos, porque tenemos una desinformación más que la posibilidad de informarnos acerca de quiénes son los candidatos y cuáles son los programas y propuestas que hacen, ¿no? Lo que tenemos es simplemente ataques de lado y lado que tratan de disminuir la capacidad de cualquier candidato en cuanto a las tareas para las que está optando en las elecciones, y que no nos dejan, dentro de esta maraña de acusaciones, determinar cuáles mismos son las propuestas de los candidatos, ¿no? No hay programas políticos, no hay propuestas ideológicas, hay simplemente un ruido constante que lo que hace es confundir a la gente sobre las posibilidades que tiene de elegir a candidatos que realmente signifiquen un cambio en la política en el país, ¿no? Doctor Esteban Ron, ¿cómo controlar lo que aquí se ha dicho en la campaña cuando se hace uso de las redes sociales, lo digital, incluso que no sean en redes sociales, pero que ya están en una pre-campaña y que no ha habido poder electoral que controle esto?
El tema de las redes sociales y de las redes de mensajería, lamentablemente aquí y en el mundo, salvo estrictos casos en los cuales existen restricciones de uso de las mismas con fines electorales, como lo sucedido en Estados Unidos después de la elección de Trump y de la compraventa de las bases de datos y lo que acertadamente Carlos señalaba, también en Brasil. Es uno de los grises más grandes que existe aquí y en el mundo. Es decir, es muy complicado que se pueda hacer una regulación de las mismas. Sin embargo, hay dos temas que resaltar. El primero de ellos, el Consejo Nacional Electoral siempre hace monitoreo de medios y también de redes sociales, justamente por casos como violencia política de género e inclusive ataques sistemáticos a la institución. Inclusive, Miguel, Arturo, Carlos del Consejo Nacional Electoral, en el presupuesto de estas elecciones, tiene presupuesto para el monitoreo. Uno de los grandes rubros es esto. Entonces, si el Consejo Nacional Electoral hace un monitoreo vacío, es decir, un monitoreo sin consecuencias, lamentablemente no va a generar ni siquiera la disuasión. Segunda cosa, vámonos a las elecciones del año 2021. ¿Qué es lo que sucedió con esas elecciones? El Consejo Nacional Electoral firmó un convenio, perdón, sí, 2021 y las de este año, eh, firmó un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones a efectos de realizar unas acciones determinadas en relación al propio monitoreo para ver cuáles son las redes sociales que más se utilizan, si es que efectivamente se podría hacer una identificación de los actores que estaban mal utilizando las mismas y en ese sentido generación de un manual de buenas prácticas electorales. No hay resultados de eso, es decir, estricta retórica que sirve para afianzar tal vez la confianza en el organismo electoral. No hemos visto ninguno de los dos resultados bajo ninguna circunstancia. No hay una técnica legislativa a efectos de hacer un control de campaña que signifique una reforma al Código de la Democracia o reglamentos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en materia de redes sociales estamos bajo el fenómeno de la transnacionalidad. Es decir, las redes sociales bajo ninguna circunstancia están albergadas o tienen representación en nuestros países y no se puede realizar algún tipo de restricción. Cuando uno abre una nueva red social y acepta términos y condiciones, está generando obligaciones de carácter contractual con esa red social en los cuales se les entrega información y la red social hace ciertas restricciones. Y lo que se ha mejorado en algo es que ciertas redes sociales ya hacen una segmentación de la naturaleza de la utilización de la misma. Por ejemplo, fines políticos, personaje público y demás, y los controles son mayores, pero de la propia red social. ¿Sí? Doctor Ron, si me permite lo que decía Carlos Aguinaga, ¿y por qué no desde el CNE emprender una campaña cívica, educadora, que diga estos son los candidatos, esto se propone, para que la mayoría de la gente, como sucede, va desinformada a la votación o va enceguecida sin discernir sobre las candidaturas y los planes? A eso justamente iba a concluir. La única herramienta que nos queda, que se ha aplicado en otros países, son los manuales de las buenas prácticas electorales. Sí, Colombia, por ejemplo, en las últimas elecciones tuvo un manual de buenas prácticas electorales, inclusive avalado por organizaciones internacionales. Entiendo que en las próximas semanas en Guatemala, en las elecciones presidenciales, se va a presentar el mismo manual, obviamente que tiene que estar nacionalizado, es decir, adecuado a las circunstancias de cada país. Entonces sí podemos firmar un manual de buenas prácticas electorales con los candidatos, con compromisos específicos y con organizaciones políticas para la misma situación. Sin embargo, los aparatajes estos de fácticos o paralelos a la campaña, los centros de campaña digital, es un fenómeno que no se puede controlar. La única forma de disuadir buenas prácticas electorales y segunda cosa, información oficial, coherente y además generadora de conciencia, como tú bien lo señalas, Miguel. Si el Consejo Nacional Electoral nos entrega una página, ¿sí?, de acceso o una app, ahora que al Consejo Nacional Electoral le gusta generar bastantes apps y renueva las apps, en las cuales se cuelguen cuáles son los candidatos, cuál es su plan de trabajo, y la sinergia en general que se tiene que dar en cuanto a la información, se podría
se podría hacer una contención de lo que hacen las redes sociales. Pero en la sociedad del morbo, en una sociedad líquida del morbo, como Bauman señalaba, es bastante complicado que esto se dé. Pero todo empieza desde la generación específica de oficialidad en la información. Es el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Y qué mejor, lo hemos planteado algunas veces desde la academia, que en lugar de tener una app de consulta del lugar de domicilio que se lo utiliza solo una vez, se hace una captura y se la guarda, una app que se llame Conoce a tu candidato y sus planes de trabajo. Sí, e inclusive que nos den herramientas para ver si es que los planes de trabajo son materializables o es estricta retórica y demás. Por ahí va el tema del cómo hacer. Y finalmente, el escrutinio ciudadano. Creo que este tipo de elecciones extraordinarias, en las cuales la autoridad tiene bajos niveles de aceptación, la autoridad, en este caso Consejo Nacional Electoral, y no hay confianza en las organizaciones políticas, el elector tiene un papel trascendental. ¿Por qué? Porque debemos escrutar mejor a nuestros candidatos, debemos elegir mejor a las personas sobre la base de información que nosotros empecemos a ver, visualizar e inclusive a escudriñar un poco por ahí cuáles son los pasados de los candidatos y demás a efectos de dar nuestro voto. Eso sería, Miguel. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo ejercer un voto libre pero responsable, como se ha dicho, y que haya una exigencia al organismo electoral que cumpla, al menos que cumpla lo que está escrito y controle? Bueno, a la falta de política pública de formación al ciudadano en democracia, porque esa es la falencia, ¿no? Hay que ver otras alternativas. Uno, exigirle a la autoridad electoral que haga una campaña de educación al ciudadano, al votante, no solo cómo votar. O sea, yo creo que el cómo votar es lo más sencillo. Lo que hay que enseñarles es a que no se deje engañar, que no se deje manipular, que tenga un voto consciente, un voto responsable. Los manuales de buenas prácticas electorales, los códigos de ética del pasado, han sido permanentemente burlados por la clase política. La clase política echa la ley, echa la trampa. La organización electoral debe tener equipos de denuncia y control de la propaganda, no solo la que está en medios, la que está en el campo, la que moviliza dinero, la que contrata cantantes. Debe tener una división dedicada a tiempo completo a producir material para orientar al ciudadano, que es su misión principal es el ciudadano, no son los partidos, no son los candidatos, están equivocándose en el rol. Y en eso también las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con democracia, las ONG, los colectivos, los grupos sociales, los grupos de mujeres, los grupos gremiales, deben propender a la falta hacer una especie de orientación de voto colectivo, porque ya el voto individual ciudadano pasa a ser manipulado de alguna forma por estas estrategias comunicacionales negativas en redes sociales que terminan confundiendo al pobre ciudadano, y más aún en determinados niveles o condiciones socioeconómicas. Vienen estas alertas, los estrategas comunicacionales miden los tiempos de impacto que hoy, además en tiempos tan cortos, con las redes neuronales en plataformas, en redes sociales, los bots, que son unos robots ahora que se dedican a operar más que digamos estos grupos de troles o call centers o contact centers que están permanentemente en esta campaña de desvalorización del otro, que afecta a la institucionalidad y a los valores democráticos. Entonces, una autoridad tiene que hacer un puesto de guerra para ver qué acciones, qué políticas, qué decisiones toma, qué campañas toma. Yo, personalmente,
yo hubiera formado una división con un equipo de denuncias y permanentemente estás denunciando justamente para bloquear este tipo de temas, ¿no es cierto? Y así evitar la incidencia negativa y nociva al proceso electoral, al sistema. Claro, lo que usted dice, doctor Aguinaga, es construir y no destruir, porque esa es parte de una campaña. Y le pregunto a Arturo Moscoso precisamente cómo ejercer un voto libre pero responsable sin caer en los engaños, que es el problema que existe. Recuerdo un candidato hace más de 30 años, y lo recordará también Carlos Aguinaga de esa época. Hubo un candidato que decía, si te dan dinero, coge, pero no votes por él. O sea, toma conciencia. Recuerden tantas cosas folclóricas que ha habido en el Ecuador. ¿Cómo ejercer esto y no caer engañado, Arturo? Bueno, es complejo, lamentablemente, Miguel, porque en Ecuador se vive una cultura política de baja calidad, si es que se puede decir, en donde los ciudadanos no se informan, se dejan convencer, lamentablemente, por campañas demagógicas, por estrategias populistas que atacan justamente a los temas que más les preocupan a los ciudadanos en este momento, por ejemplo, la inseguridad, la falta de empleo, la economía, y que los candidatos enganchan con esas necesidades y pues ofrecen cualquier cosa con tal de obtener un voto, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay un ejercicio realmente de análisis de cuáles son las propuestas, de cómo la va a lograr, de qué está detrás de la propuesta de ese candidato, si hay, como ha dicho Esteban, los planes de los partidos, los programas de los partidos son ridículos. Si nosotros podemos analizar los partidos anteriores que se pueden encontrar en la página del CNE, son planes que no tienen ningún condumio detrás, ¿no? Y que justamente están hechos simplemente para cumplir con un requisito, pero que no van en realidad a ser implementados, o que no van a poder implementarse en un futuro por parte de las organizaciones políticas que, como se ha señalado en este programa, son de alquiler, en donde los candidatos pasan de una organización a otra, y que evidentemente eso impide la construcción de programas de largo plazo y la generación de cuadros, de gente preparada para gobernar, de gente preparada políticamente para poder afrontar un cargo de esos con responsabilidad y con la mentalidad que tiene que ser, que es la de servir al país, ¿no? Aquí lo que tenemos, y muestra de eso es en la asamblea que acaba de ser cesada, una serie de personajes que no saben dónde salieron, que no saben qué están hablando ni para qué sirve una asamblea, y una vergüenza en realidad, ¿no? Entonces, pero ¿por qué están ahí, Miguel? ¿Por qué llegaron a ocupar esos espacios? Porque nosotros votamos por esos, porque nosotros hemos votado. Hay una corresponsabilidad, efectivamente, y ahora incluso algunos están queriendo volver increíblemente. Doctor Esteban Ron, ¿cómo ejercer un voto libre y responsable, no caer engañado? Voto responsable, más que nada, Miguel. La primera, como la primera opción, como les decía previamente, es ser conscientes de que estamos ante un escrutinio social mucho más fuerte que otras ocasiones, y que las instituciones, desde la organicidad, lamentablemente han colapsado. Y además que de la experiencia de los últimos años, la demagogia e inclusive la posible preparación que tenía un candidato no ha servido. En ese sentido, voto responsable es googlear o utilizar el chat GOAT si quieren, y poner quién es Carlos Aguinaga, quién es Arturo Moscoso, quién es Esteban Ron Castro, y ver algo de su trayectoria. Ese es el primer nivel de escrutinio. Segunda cosa, ser conscientes de, aunque no es habilidad del elector hacer una comparación de los planes de trabajo, como ya lo decía Arturo, ser conscientes de que los planes de trabajo requieren ser aterrizados de una manera fáctica, es decir, que puedan ser cumplidos y que no sean retóricas. Por ejemplo, lo que pasó en las seccionales. Atribuirse esquemas de seguridad a las seccionales cuando esto corresponde al gobierno central no va por ahí. Entonces, en ese sentido, hacer un análisis del plan. Y en segundo y en último lugar, siendo conscientes de que nosotros no podemos votar entre listas, estamos ante un esquema electoral de listas cerradas bloqueadas, no necesariamente hacer alusión a un voto ideológico.
Sí, el voto ideológico en el sistema ecuatoriano ya caducó y ver realmente el primer espectro de la persona, el primer espectro del candidato, es decir, el ámbito personal. La última sugerencia es de los candidatos que nosotros vamos a tener de estos 8 binomios, analizar cuál es su rol en 3 aspectos. En el ámbito personal, el escrutinio; el segundo, sus actuaciones como militante de la organización política o coherencia política, lo que se denomina; y finalmente sus aptitudes y actitudes de cara a la gobernanza. Es decir, está en plenas capacidades para ser el mandante, está en plenas capacidades, perdón, el mandatario está en plenas capacidades de representar, en este caso, al pueblo mandante. Yo creo que ese examen sencillo es lo que nos puede dar algo de voto responsable, Miguel. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo lograr en este proceso tan corto, con una campaña en teoría de 8 días, que aquí se exija al máximo organismo electoral que dé plenas garantías y luego que no ocurra lo que sucediera en las mesas a veces, que incluso el propio vicepresidente para el registro histórico del CNE denunció un conteo paralelo en Guayaquil y no pasó nada? O sea, ¿cómo exigir plenas garantías? A ver, yo creo que hay distintos niveles y responsabilidades respecto al proceso electoral. La primera y la directa, yo diría, es de la autoridad electoral. La autoridad electoral tiene que decirle a la ciudadanía, a la opinión pública, y obviamente a los candidatos y a los partidos, cuáles son los niveles de transparencia que tienen sus sistemas, el nivel de auditoría que tienen los sistemas informáticos, qué tipo de alarmas tiene, cómo va a estar configurado su puesto de mando y control de las elecciones, cómo se va a tabular la información y va a haber una doble confirmación de lo que se tabula, de lo que se captura de la votación. Debe haber una doble validación, ¿no es cierto? ¿Hay o no hay esa doble validación? No sabemos porque no nos han dicho. Por otro lado, los partidos y los candidatos, las estructuras partidarias, tienen un rol fundamental que no la cumplen nunca, o la cumplen deficientemente o parcialmente, o lo cumplen manualmente, físicamente, no lo cumplen tecnológicamente, que es el control de las elecciones. Ese control es absolutamente deficiente. Lo único que hacen es tratar de levantar un poco de fondos para el día de las elecciones, pagar 20, 30, 40 dólares por persona para que esté en la junta y le traiga el acta, ¿sí? No hay verdaderos sistemas de control y de defensa de las elecciones, que hoy hay sistemas ya en el mundo que podrían competir con el sistema informático oficial, ir tabulando e ir haciendo una comparación, ¿no es cierto? Y por otro lado, yo creo que los ciudadanos hay que hacer de alguna forma una campaña, que tampoco se ha hecho, de que el ciudadano comience a denunciar estos abusos que existen en la competición política electoral, en la compra de votos. O sea, el mercado de votos no es solo el día de las elecciones, es días previos. Son unos operadores que, especialmente de la gente que está ávida de un recurso en los niveles de pobreza, se promociona mucho esto de la compra del voto. No hay una actividad de persecución o de vigilancia de la autoridad electoral. Cuando hay un principio de colaboración gubernamental de las instituciones obligatorio. O sea, yo puedo armarme una infraestructura con todas las entidades del sector público para hacer un control con la Fiscalía, con la UAFE, con el SRI, con la policía, los militares, con los órganos de justicia, porque no hay que olvidarse que los órganos electorales pueden disponer
a los restos de órganos públicos que colaboren con determinadas funciones. Y es obligatorio esa colaboración. A lo menos yo en mi tiempo lo hacía así, ¿no? O sea, hay que saber organizar y ordenar y disponer, que es lo que deben hacer. Entonces, a uno ahí va generando una telaraña de control y de acciones positivas justamente para buscar equilibrios en la organización electoral. Entonces, si no va a haber este control, si no existe el control, lo que va a haber es un griterío, va a haber que mañana el software, la denuncia de fraude, no tienen estructuras sustentadas para hacer ese control. Yo les recomendaría que se unan. O sea, ya participan mucho. Únanse en 3, 4, 5, vean una empresa tecnológica, expertos que hacen este tema de control electoral y diseñen algo para controlar las elecciones con una mayor efectividad, porque hay hoy otras tecnologías que tienen una incidencia gravitante en las irregularidades o el fraude electoral. La inteligencia artificial, la tecnología blockchain, ¿no es cierto? Los nuevos sistemas de reconocimiento de caracteres, el cambio de la data válida, no de la data que está observada, que se puede hacer el rato que viaja de la captura al servidor de consolidación. Si yo tengo accesos, por ejemplo, a los algoritmos o tengo acceso a la red y sé cómo van las sumatorias, yo puedo, obviamente, hacer una modificación. Por eso es importante que la autoridad electoral vaya indicando cuáles son esos niveles de seguridad. Obviamente hay cosas que no se pueden decir, ¿no es cierto? Pero sí hay cosas que se pueden demostrar que van a garantizar una transparencia electoral. Muy importante lo que ha dicho Carlos Aguinaga, doctor Arturo Moscoso. ¿Cómo lograr plenas garantías y controles en este proceso electoral? Y para ello resulta difícil porque algunos han protagonizado escándalos de presuntos fraudes denunciados que no les va a gustar y ya sabemos quiénes, pero ¿por qué no se unen y exigen controles plenos al máximo organismo electoral? Bueno, Miguel, yo creo que el tema tiene que partir de la sociedad civil, ¿no? Creo que ni a los partidos ni al CNE, a los partidos no les conviene este control, poco van a hacer por incidir en él. Y el CNE ya ha demostrado en las elecciones pasadas su inoperancia e incapacidad para hacer un control electoral satisfactorio, ¿no? Entonces creo que a quienes corresponde, pues justamente son a las organizaciones de la sociedad civil. En eso, por ejemplo, Participación Ciudadana hace un trabajo muy importante sobre el control electoral y sobre violencia política, como ha señalado Carlos, y en general a la ciudadanía, ¿no? Creo que somos los ciudadanos a través de estas organizaciones de la sociedad civil los que debemos incidir en que se haga este control. Porque por parte, insisto, ¿no? Por parte del CNE ya hemos visto su inoperancia y por parte, pues, obviamente de las organizaciones políticas a esta no les conviene ningún tipo de control electoral. Doctor Esteban Ron, tema de los controles y, ¿por qué no, como recomendaba Carlos Aguinaga, que se unan para que haya plenas garantías y se respete el resultado cualquiera que éste fuera en las urnas? Por suerte, en los últimos años, el tema del fraude se ha venido a menos, aunque la cultura política ecuatoriana es muy compleja en ese sentido. Candidatos perdedores igual a me hicieron fraude. Recordemos que en las últimas elecciones presidenciales, candidatos que tuvieran ni siquiera el 1% de aceptación o de votación válida, dijeron que les habían cometido fraude. Lamentablemente la cultura va en ese sentido. Segunda cosa, el estricto respeto al principio de legalidad. Cuando nosotros en las últimas elecciones presidenciales vimos un nefasto papel por parte del Consejo Nacional Electoral, acordando un recuento cuando este no era legal, y también cediendo por parte de uno de los candidatos que luego estuvo en la segunda vuelta electoral el tema, y cuando se respeta en general toda la normativa, pues muy complejo que haya ese control
o esa confianza. Las organizaciones políticas, entre ellas, y eso sucedía, Carlos acertadamente lo decía previamente, se ponían de acuerdo para hacer el propio control. Pero en este momento que existe una dispersión tan amplia de organizaciones políticas y donde entre las propias organizaciones políticas y entre los propios candidatos existen tales niveles de pugna, muy complicado que éstas sean. Obviamente esto ha saltado a que el control electoral los hagan las propias organizaciones políticas y a veces ese control electoral también se ha confundido como procesos de fraude. Entonces creo que las organizaciones políticas tienen una gran responsabilidad de decir, ok, yo estoy haciendo control electoral, yo estoy haciendo mi cuarto de guerra, yo estoy ejecutando este tipo de cosas. Conciencia de las organizaciones políticas de que las reclamaciones tienen que ser en estricto apego a la ley y con los fundamentos del caso. Si es que existen vulneraciones a las actas y demás, probarlas y probarlas, ¿sí? Hasta ahora se recuerda la última denuncia del fraude. ¿Probado? Lamentablemente no ha sido probado. Las denuncias presentadas en la Fiscalía por el fraude son presentadas pero nunca impulsadas por los ex candidatos y organizaciones políticas. Entonces, en ese sentido también hay que hacer un mea culpa Esteban, por parte de... pero sí por transparencia, el máximo organismo electoral debió despejar las, por lo menos, sospechas cuando se han dado apagones. Sospechas, De seguro. Pero sí dar plenas garantías. Las ¿No? plenas garantías, Miguel, en ese sentido, y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral es víctima de sus propios errores y errores discursivos por desconocimiento de sus vocales de cómo funciona el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, Miguel, el tema del aseguramiento de la información, el tema de la seguridad informática tiene que tener altos niveles. ¿Y cómo se genera esa seguridad informática, Miguel? Cuando ésta se la hace pública en los niveles en los cuales tiene que hacerse pública. Es decir, hemos contratado a tal empresa para seguridad informática y ya está ahí, porque si no, sí puede haber otro tipo de vulneraciones. Y la otra cosa es que los sistemas de transmisión de datos sean constantes y continuos. ¿Con quiénes? Con las organizaciones políticas. Eso es lo que les va a dar la salvedad. Doctor Carlos Aguinaga, para concluir, pero quisiera que haga una precisión, porque usted dijo que el CNE, el máximo organismo electoral, puede pedir a las instituciones que colaboren, tanto en el proceso como de hecho sucede, pero hay una propuesta en las últimas horas del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que sean los militares los que en las juntas receptoras del voto pudieran verificar el resultado, el conteo. Es complejo el tema, aunque sí debiera haber las propias organizaciones contar. Si hay alrededor de 40,000 juntas, se necesitan 40,000 personas, y peor decir 2 por junta, 80,000 personas. Solo Fuerzas Armadas tiene alrededor de 43,000 hombres. ¿Cómo se puede garantizar esto? Por favor, el audio, Carlos. Aló. Sí, adelante. Sí, parece que están copiando un sistema de control que yo implementé en las elecciones que administré. La ley de elecciones de esa época igualmente hablaba de 3 ejemplares del acta, ¿sí? Y yo implementé el 4º ejemplar. ¿Sí? El 4º ejemplar del acta, que era un ejemplar que no seguía el procedimiento establecido en la ley, no iba a los tribunales provinciales, sino que iba al coordinador, digamos, estaba establecido el acta de escrutinio oficial, digamos, ¿no? Con la 4ª acta, ¿qué es lo que hice? Hice que esta 4ª acta sea recogida por los militares, ¿ya? Y llevado a unos centros de acopio y sea procesada para tener 2 tabulaciones del escrutinio oficial que se hace con el acta que va a las juntas provinciales, y esta 4ª acta que lo que hacía es después hacer una validación o tratar de hacer una validación entre el escrutinio oficial y una transmisión rápida del resultado. Y esta 4ª acta nunca iba a parar a manos de los organismos electorales provinciales, sino que tenía que haber sido entregado al Tribunal Supremo Electoral. Efectivamente, así fue. El 100% de las actas
las Fuerzas Armadas dentro de su rol y el convenio que se suscribió con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, y Policía Nacional hizo la logística de recolección, es decir, con los miles de patrulleros, miles de motos, con toda la gente que esté en los recintos cuidando los exteriores. Ellos hicieron la parte logística del transporte y trajeron las actas, efectivamente, y teníamos las 34,000 actas en esa época para tener un documento de control y de validación. Eso fue posible y por eso se descubrió el atroz fraude electoral en toda la provincia de Los Ríos en el año 2000, por la Corte. Manipularon, cambiaron los resultados, legalizaron en notaría pública las actas del robo en Los Ríos. Se siguieron los juicios penales con las pruebas. Se impulsaron los con acusación particular y todo. Y la justicia, con todo en este país, ya bien adelantado el proceso, declaró la nulidad y ahí quedó, ya vinieron otras administraciones. Entonces, implementar controles para tener una doble validación, y hoy con los medios tecnológicos que existen es mucho más fácil. En mi época no había redes sociales, no había este tipo de herramientas de reconocimiento óptico de caracteres. Sí lo puede hacer la autoridad electoral, si quiere tener transparencia y demostrarle al resto de los actores transparencia. Entonces, cuando venía una impugnación o un reclamo, ¿qué hacíamos? Sacábamos la acta para validar que no haya sido falla. Entonces había la doble verificación en físico de las actas y eso permitió darle tranquilidad a la ciudadanía, que también se implementó en el 2002 y por eso ya se dieron cuenta que esta era una herramienta de control de las irregularidades que hicieron los políticos. Bajarle. No lo mantuvieron. No tuvieron la capacidad ni la de mantener un sistema de control adecuado. Qué vergüenza. Un tema importante que quiero comprometerles a hablar, a profundizar en esta campaña, con lo que nos ilustra Carlos Aguinaga, es presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias por ahora a Carlos Aguinaga Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID, y el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Seguiremos hablando de esto. Gracias. Muy buen día. Saludos, Arturo. Carlos. Muchas gracias. Muy buen día. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el candidato presidencial Otto Sonnenhösner.